No sé si me pueden escuchar y todo bien. Perfecto. Entonces, vamos a comenzar hoy la clase del día de hoy, pero antes de empezar con el nuevo tema, quería preguntarles ¿cómo les fue con la tarea? ¿Quiénes lo pudieron hacer? Y si tienen alguna duda sobre ello. Por turnos vayan prendiendo su micrófono y los escucho. Empezamos con Alexander Venegas, por favor. Yo sí pude hacer la tarea, nada más me equivoqué en unas cosas porque pues más o menos no lo hacía pues como me lo habían pedido, pero pues sí lo pude hacer. Ok, qué bueno. Muchas gracias. Sí. ¿Podrías apagar? Continuamos con Demian Martínez. Ah, yo sí la pude hacer, nada más que habían eh, como que unas cosas que no las, como que se podían hacer. Por ejemplo, no había aprendido a cómo eh, poner en pseudocódigo, cómo cambiar de binario a, que diga decimal a binario. Ok, muy bien. Hoy estaremos repasando un poco más de eso para que cualquier duda pues quede un poco más claro. Y ya saben que no solo pueden esperarse a las clases, sino también en Slack. Cualquier día pueden agarrar, preguntarnos y, y nosotros resolveremos sus dudas. Además de si ya acabaron y quieren seguir practicando, nos pueden solicitar ejercicios extra en dado caso que así quisieran. Continuamos con Fred. No sé si puedes prender tu micrófono y comentarnos. Uh, bueno, no contesta Fred. Pasemos con Kakaroto. Bueno, yo sí le entendí bien. Apenas estoy terminando el del binario. ¿Sí lo puedo entregar ahorita? Sí, claro, sin ningún Ah, sí, problema. porque es que tenía bastante tarea de la escuela y entonces pues no me dio tiempo lograr terminar el de binario. Pero ya estoy a punto de acabarlo. Pero sí le entendí. Va, claro, ya saben que se lo deben enviar al compañero de la anterior clase por Slack y sería todo. No hay ningún problema que lo entregues ahorita. Ah, bueno, gracias. ¿Sí? ¿A ti? Bueno, Fred, si ahorita nos gustas comentarles cómo te fue en el ejercicio anterior, pues con gusto ahí en el chat te escucho. Hoy vamos a dar comienzo a un nuevo tema, el cual sería pseudocódigo. El pseudocódigo es una manera es una manera de expresar un problema, manera más coloquial. Nosotros podemos, antes de nosotros sentarnos a solucionar un problema, lo primero que debemos de hacer es pensar en una solución. Y una de las formas de hacer la solución es creando el pseudocódigo de ella, en el cual nosotros de manera más con palabras comunes podemos expresar cada parte de nuestra solución y así poder después resolver el problema. Esto nos sirve mucho para ir analizando el problema y ver qué condiciones pueden surgir. Cada condición, mientras tú vas avanzando en el código, te puedes ir dando cuenta de ciertas condiciones, de ciertos requerimientos, y ya cuando tú pasas a programar es mucho más fácil llegar a hacer esta solución y te evita muchos menos errores. Entonces, eso es lo que vamos a empezar a practicar hoy, en el cual haremos unos cuantos ejercicios, en el cual primero haremos los que habían quedado de tarea, ahora en pseudocódigo, y después continuaremos con otros ejercicios. Si esto queda claro y podemos avanzar sin problemas, empezaremos a ver un poco de la nomenclatura en C para ver cómo es este lenguaje de programación y ya empezar a adentrarnos un poco en esta área.
Entonces esperemos que podamos avanzar muy bien durante esta hora y media, y cualquier duda ya saben que pueden primero decirlo por el chat y después activar el micrófono, respetando el orden en el que hayan ido escribiendo en el chat, por favor. Bueno, empezaremos con el problema 1 de tarea. En este caso, que era lo voy a copiar y poner aquí. Entonces, no sé si alguien no puede ver lo que estoy compartiendo en pantalla, favor de decírmelo. El problema 1 consta de que reciba la base y la altura de un triángulo y luego calcule el área de la misma. Entonces, este problema tenemos dos entradas, en el cual lo primero que debemos de hacer es empezar a pensar cuál es nuestra fórmula para calcular el área. En este caso, la fórmula para calcular el área es base por altura, todo esto, 2. Esta sería nuestra fórmula para calcular nuestra área. Y ya sabiendo todos cuál es nuestra fórmula para calcular el área, debemos de empezar a pensar cuáles serían los pasos que yo seguiría para solucionar el problema. El pseudocódigo, como hacer una receta. Paso 1, necesito pedir los datos. Paso 2, hacer el procesamiento. Y así poco a poco, como si nosotros empezáramos a cocinar. Si nosotros hacemos un pastel, primero necesitamos conseguir los ingredientes. Después debemos de vertir el azúcar con la harina en un molde. Y así, paso por paso, hasta llegar a la solución final del problema. En este caso, un pseudocódigo también es finito, tiene un inicio y tiene un fin. Entonces, voy a agarrar a alguien al azar y preguntarle cuál cree que sería el primer paso para poder empezar a crear este pseudocódigo. ¿Me podría ayudar Demián Martínez, por favor? El primero sería inicio y después sería leer. Ok, bien, entonces iniciaríamos nuestro pseudocódigo. Y una vez iniciado el pseudocódigo, ¿qué continuaría? Continuaría a leer. Leer que antes de leer, pero habría un paso antes. Era escribir, perdón. Escribir y le ponemos que anote la base y la altura. La base y la altura. Ok. Sí, está bien, pero antes de todo esto, y algo que creo que se me olvidó comentarles, vamos a ver que ante todo tenemos que inicializar la declaración de nuestras variables. Entonces sabemos que lo primero que debemos de hacer es pensar qué variables voy a ocupar alrededor del problema. En este caso tenemos dos variables, la base y la altura. En este caso, después de iniciar el problema, lo primero que haríamos sería inicializar la base y la altura con un valor. ¿Esto para qué? Para después poder realizar la lectura de la información. Una vez inicializada nuestra base y nuestra altura, podemos decir que ya contamos con todo lo necesario para poder empezar a solicitarle datos al usuario. Entonces, le escribimos al usuario. Y después procedemos a leer
el dato. Entonces, al leer, vamos a, en esta cláusula, vamos a leer dentro de base. Después continuaríamos pidiendo el siguiente valor, en el cual sería ingresa base altura del triángulo. Y de igual manera procedemos a leer la altura del triángulo. Después, Kakaroto, ¿qué crees que sería lo siguiente a realizar? Esto fue. Bueno, Eni, no sé si nos podrías decir, después de obtener los datos, ¿qué procederíamos a realizar? Disculpa, es que me salió un ratito. Lo siguiente a realizar sería, pues, hacer las operaciones, sobre todo. Operaciones. Entonces, para realizar estas operaciones, ¿cómo lo harías tú? Sería base por altura entre 2. ¿Ok? Y aquí notarías que hace Sería, falta. sería área es igual a base por altura sobre de 2. ¿Ok? Entonces, ¿qué nos haría falta para poder hacer Declarar área. declarar área? Entonces, al igual como declaramos base y altura, deberíamos declarar área. Ajá. Después, en un proceso, realizamos la operación, que sea A entre 2. Esto ya calcula el área. Y por último, ¿qué crees que deberíamos realizar? La impresión del área. La impresión del área. Y concluimos nuestro problema. Entonces, este sería como un pequeño ejemplo de cómo podemos realizar un pseudocódigo, en el cual nosotros vamos pensando paso por paso cada caso que puede surgir, y así como vieron al inicio, vimos que necesitábamos declarar base y altura, y ya después continuamos escribiendo. Sin embargo, llegamos a un punto en el cual nos dimos cuenta que nos faltaba algo donde almacenar, guardar nuestra área, para así poder al final imprimirla. Podemos, hay veces nosotros podemos, digamos, hacer un paso, dos pasos en uno solo. Nos pudimos haber evitado crear esa variable tipo área y simplemente imprimirlo ya haciendo los cálculos. Esto no lo recomiendo mucho, ya que después en códigos más grandes te empieza a hacer más difícil la lectura. Entonces tú debes de poder como separar todo bien tu código para que después, si llega a surgir un error, lo puedas ver de más fácil manera. Entonces, tú al momento de tener el área, ya puedes de cualquier error, sabes que si el área está saliendo mal, te vas a cierta parte del código y ves que ahí está. En cambio, si tú no tienes definida esta variable, te puedes empezar a perder en el código y no encontrar dónde hacías esa parte. Entonces, por eso no lo recomiendo mucho, y que siempre para todo manejen una declaración de variables, y todas las operaciones la hagan de esta manera. Hasta ahorita, con este primer ejercicio, ¿tienen alguna duda? ¿Estoy yendo muy rápido o algún comentario?
Perfecto. Ahora pasemos al segundo problema, que era el calcular el binario. En este caso vamos a recibir un número decimal y lo necesitamos convertir a binario. Como la otra vez, vamos a iniciar iniciar nuestro pseudocódigo y de ahí empezaríamos a desarrollar los pasos. Vamos a saltarnos un poco los pasos más los iniciales de la declaración y la solicitud de los datos. A continuación, a partir de este punto, ¿qué démosle paso a Alexander Venegas? ¿Qué sería lo primero que deberíamos hacer? Alexander Venegas. No sé. ¿Mande? Es que no. Bueno, no sé más o menos. Estoy pensando. Ok. Te esperamos a alguien que quiera apoyar Alexander Venegas. Ya. Sería ver si el decimal es mayor a 0. Ok, sí, muy bien. Ahorita en un momento les voy a poner el diagrama de flujo que vieron en la clase pasada para que vayamos comparando cómo pasar desde el diagrama de flujo al pseudocódigo y de esta manera lo puedan ver un poco más fácil. ¿Vale? Entonces, permítanme unos minutitos. Hola, ¿qué tal, Iván? Hoy continuamos con la clase del día martes, en el cual en la clase del día martes vieron lo que es diagrama de flujo, y realizaron dos pequeños problemas. La primera duda sería si pudiste resolverlos o si tienes algún comentario sobre ellos. Y de ahí estamos comenzando con ver la parte de pseudocódigo y resolviendo los mismos problemas ahora en pseudocódigo. Entonces, no sé si puedes activar tu micrófono y comentarnos qué opinas de la clase anterior.
No pude estar en la clase anterior. Y apenas la voy a ver en YouTube. Ok, perfecto, te invitamos a que la puedas revisar y después realizar los ejercicios y mandárselo a mi compañero Daniel por Slack. Ok, está bien. Gracias. Pueden ver mi pantalla, no sé si alguien me puede decir. Bien, bueno, continuamos. Como pueden ver aquí al lado derecho tengo el diagrama de flujo del ejercicio anterior, en el cual nosotros convertíamos un decimal a un binario. En este caso, como vemos, el primer paso sería declarar nuestras variables decimal, cociente y residuo. De ahí, como lo comentaba Alexander, necesitamos ver si número decimal es mayor a 0. En este caso, de que se cumple esta condición, nos pasamos al siguiente flujo, en el cual sería, si número decimal es mayor a 0, entonces nuestro cociente sería igual a decimal entre de 2. Y el residuo sería igual a decimal módulo 2. Antes de continuar aquí, ¿alguien sabe la diferencia, lo que nos da el módulo? No sé si Demian nos puede comentar. El módulo da lo que es el recibo, pero de la división. Correcto. El módulo nos sirve para obtener el residuo de nuestra división. Es un dato por si no lo conocían. Después de obtener el cociente y el residuo, nosotros
Seguimos con nuestro flujo. Disculpen tantito. Ok, continuamos. En este caso, en este diagrama de flujo, imprime el residuo en pantalla. En este caso, eso no lo necesitamos para nuestro problema y nos continuaríamos con el siguiente paso, que sería decimal, lo igualamos con el cociente. Y esto que pasa es que regresa a nuestra condición y vuelve a preguntar, este sería un mientras. Vuelve a preguntar, decimal mayor a 0, y en dado caso que se cumpla, vuelve a realizar el proceso anterior, y así hasta que decimal llegue a ser igual a 0. En caso de 0, eh, significa que nuestro cálculo ha terminado de la manera correcta y nosotros debemos y llega y finalizamos nuestra solución. Entonces, en este caso, fuimos pasando poco a poco la parte de cómo lo teníamos en el diagrama de flujo hacia cómo sería en pseudocódigo. Esto les puede servir mucho si realizan.
Disculpen, problemas técnicos. Hasta aquí pudimos revisar cómo crear el pseudocódigo para el problema de convertir un decimal a un binario. En este caso, nosotros iniciamos nuestro problema, inicializamos nuestras variables decimal, cociente y residuo. Nosotros pedimos nuestro número decimal y mientras el decimal no sea 0, empezamos a realizar una serie de operaciones en el cual calculamos el cociente y el residuo. Imprimimos nuestro residuo, que nos va generando nuestro número binario, y después nosotros calculamos el nuevo decimal, igualando con el cociente, y así mientras el decimal no se convierte en 0. En el momento de que el decimal se vuelva 0, el cálculo de nuestro número binario habrá finalizado de la manera correcta. Esto nos arrojaría un resultado de la siguiente manera. En dado caso de que nuestro entero sea 4, entraría y decimal tomaría el valor de 4 y entraría decimal mayor a 0. Sí. Entonces, al ser mayor a 0, empieza a calcular los valores de cociente. Cociente en este caso sería igual a 4 entre de 2. Nos daría un valor de 2. Y residuo sería igual a 4 módulo 2, que nos daría un valor de 0. Y por otro lado, en nuestra salida nos imprimiría el primer valor, que sería 0, el primer valor de nuestro número binario. Y aquí igualaría decimal, y el nuevo valor de decimal pasaría a ser igual a el valor del cociente, que sería 2. Vuelve a preguntar, ¿nuestro decimal es mayor o mayor que 0? Entonces sí, al cumplirse vuelve a realizar las operaciones. Cociente igual a 2 entre de 2. Y esto nos daría igual a 1. Ahí calcula el residuo. El residuo sería igual a 2 módulo 2, que nos daría un valor de 0. Y vuelve a imprimir el residuo, que en este caso de igual manera volvería a ser 0. Y nuestro decimal toma el valor de 1. En este caso vuelve a preguntar si decimal mayor a 0, se vuelve a cumplir, y en este caso vuelve a calcular nuestro cociente. Nuestro cociente sería 1 entre de 2. Esto daría valor de 0.5. Sin embargo, por el tip, la variable, hay algo llamado tipos de datos, y por el que veremos más adelante, pero en este caso, siendo nuestra variable manejando enteros, esto se quedaría como un 0, ¿no? Ya que no puede almacenar un punto decimal. Eso lo veremos un poco más adelante. Y de ahí procede a calcular el residuo, que sería 1 entre de 2, y el residuo tomaría valor de 1. Y imprime este valor y vuelve a calcular nuestro número decimal, que en este caso tomaría el valor de 0. Bueno, y aquí vuelve a preguntar, decimal mayor a 0, no, aquí ya no se cumple nuestra condición, y terminó de imprimir nuestro binario, que quedaría de la siguiente manera: 1. Eso sería la respuesta que nos daría nuestro problema, y finaliza su ejecución. No sé si hasta aquí tengan alguna duda de todo esto, de cómo fuimos realizando este problema,
y los escucho. Bueno, al parecer nadie tiene alguna duda. Creo que han llegado más a la llamada. Emanuel, no sé si tengas alguna duda de la clase anterior o si no asististe para más o menos llevar un control de cómo van todos. Bueno, perfecto. Ya que hasta el momento no tenemos ninguna duda, vamos a pasar a conocer un poco el lenguaje C, empezar a esta introducción de cómo es ya un lenguaje de programación formal. Entonces, no sé si todos hayan podido instalar CodeBlocks. No sé si me lo pueden comentar en el chat. Bien, perfecto. Varios pudieron instalar CodeBlocks. Entonces les pido que lo puedan iniciar y vamos a crear un proyecto desde cero y vamos a resolver ambos, no sé si ambos problemas, pero por lo menos el de área y si nos da tiempo hacemos el otro. Entonces, ¿pueden ir abriendo su aplicación, por favor? No hay ningún problema que tengan Mac, mientras hayan podido instalar CodeBlocks, sería el mismo procedimiento, los mismos pasos.
Bueno, todos ya tendrían iniciado CodeBlocks. No sé si me pueden decir. Bien, bien. Como ven en mi pantalla tenemos la parte de inicio de CodeBlocks, en el cual nosotros vamos a ir a la parte de File o archivo y le vamos a dar en crear nuevo archivo en blanco. Entonces, al crear nuevo archivo en blanco nos va a aparecer una pantalla como la siguiente, en la cual nos va a aparecer el cursor y vamos a poder empezar a escribir nuestro primer código en C. Ok, una vez estado aquí, vamos a empezar con C. Antes de empezar a escribir, quería comentarles que C es un lenguaje orientado, estructurado, a programación estructurada. Esto quiere decir que todo está hecho mediante secuencias de código y estructuras. En toda la parte existen diferentes tipos de paradigmas de programación. En este caso, C está orientado a la parte de programación estructurada y C++ está orientado a la parte de programación orientada a objetos. Cada uno tiene sus ventajas y en lo largo del curso estaremos ocupando más C++, pero en ocasiones ocuparemos virtudes de cada uno. Entonces, en este caso vamos a comenzar con C a realizar nuestro primer código. Entonces, la primera parte de todo código en C es declarar nuestras librerías. La librería principal y de C es la siguiente. Esta nos permite el funcionamiento básico de C y las funciones básicas. Dentro de C tenemos muchas otras librerías que nos permiten hacer cálculos matemáticos y diferentes acciones, que las iremos conociendo y ocupando poco a poco. En este caso, Veo la pantalla. Hola chavos, ¿me escuchan? Sí, se escucha. Ok, tenemos un poquito de dificultades técnicas, nada más esperemos un ratito. Este, ok, ahora sí pueden ver la pantalla, ¿verdad?
Bueno, como les venía diciendo, esta es la primera librería a incluir, en la cual nosotros podemos importar diferentes tipos de librerías. En este caso, la básica de C es la siguiente. Y cada librería se importa mediante la palabra include y el gatito. Y entre los siguientes, para poder realizar la importación. Esto nos permite poder hacer uso de todo lo básico en C, y así es como nuestra librería inicial para poder correr un programa en C. De ahí, otra parte muy importante es declarar nuestra función principal. Las funciones nos permiten realizar diferentes tipos de operaciones, y poco a poco vamos a ir viendo su uso y la mejor manera de ir separando las cosas para una mejor lectura. En este caso, C nos dice que debemos de incluir siempre esta función, que es cada que corres un programa en C, el compilador va y busca esta función, y a partir de aquí inicia toda la ejecución de nuestro problema. Entonces, no sé si pueden escribir esto y de ahí proceder a guardar el problema, y lo guardaríamos de la siguiente manera, aria.c. De esta manera pueden ver de que el código cambia de color y le pone el color correspondiente a cada sentencia. A partir de aquí vamos a empezar a tratar de manejar las funciones lo mejor que podamos. Existen dos tipos de variables, variables globales y variables locales. Las variables globales indican que van a funcionar durante todo el código, durante todo el problema, y las variables locales solo van a funcionar en la función o segmento que hayan sido declaradas. Una variable global se declara fuera de cualquier función, por lo regular abajo de la importación de librerías, y se declaran de la siguiente manera: tipo de dato y su nombre. Como lo veíamos en el anterior ejercicio, necesitábamos tres variables: el área, la base y la altura. En este caso, declaramos las tres variables de tipo entero. Ahorita, en un momento, les voy a platicar un poco más de estos tipos de datos y cuáles o cómo funcionan cada. Okay. A continuación, como pueden ver, ahí puse un poco de los datos que existen en C, en los cuales tenemos el char. El char nos permite guardar caracteres. ¿Caracteres de qué manera? Un simple carácter de una palabra. No podemos guardar una palabra completa. Solo se encarga de guardar cada carácter en
en la variable. En este caso, la variable char tiene como tamaño un byte. Esto quiere decir que cada que nosotros declaramos una variable de tipo char, estamos guardando guardando un espacio en memoria de un byte, no más. Entonces, en este momento, cada que declaramos una variable, se va asignando un espacio en memoria para esta variable. De ahí tenemos los siguientes tipos de datos, que son short int, unsigned, short int. En este caso, int es uno de los que ocupamos ahorita, y este nos permite guardar números enteros. 2, 3, pero no podemos guardar 2.3 o 2.5. Estos valores no te los acepta. En este caso, lo que guardaría nada más sería el número completo, que sería 2, el número entero, sin sus decimales. Lo que tiene un entero es que tiene un espacio en memoria de 2 bytes, el short int. Entonces, en el otro tenemos otro tipo de dato que es ya tal cual el int, que esto lo voy a separar un poco así para que se entienda cada tipo de dato, porque entonces, como cuando nosotros declaramos un short int o un unsigned short int, tienen un tamaño de 2 bytes. Cuando nosotros declaramos un entero, un unsigned int, un long int, tienen un tamaño de 4 bytes y nos sirven para almacenar números únicamente enteros. Los números flotantes nos permiten almacenar ya números con punto decimal. Nos permite guardar 2.4, 4.5, etcétera. Y este tiene de igual manera un tamaño de 4 bytes. Entonces, tenemos de ahí el doble. El doble ya nos permite más bytes de memoria, y los números que podemos guardar serían números mucho más grandes. En este caso, también nos permite guardar números de punto decimal, como el 2.4, etcétera. Y el long W funciona de la misma manera, nada más que en este caso se va y nos genera, nos permite más espacio de memoria y nos permite manejar números mucho más grandes. Hay que aprender poco a poco a ir escogiendo el tipo correcto para cada problema de datos, porque todos los problemas que vamos a ir resolviendo tienen una cantidad de memoria que podemos ocupar y un tiempo de ejecución. En este caso, las variables y todo eso ocupan memoria, y en problemas más complejos vamos a ver de que esto nos puede ocasionar problemas. También el ocupar tipos de datos mucho más grandes en ciertos problemas nos permite hacer problemas en específico que si hubiéramos ocupado uno más pequeño, nada más por no ocupar tanta memoria. Todo esto lo vamos a ir viendo con la práctica y lo van a ir experimentando poco a poco. Algo aquí, que vamos a hacer un pequeño ejercicio y les voy a hacer una pequeña pregunta antes de continuar. Les dejo esta pequeña tabla de del tipo de dato y su espacio en memoria que ocupa en bytes. Entonces, vamos a realizar un simple ejercicio. Yo declaro una variable de tipo entero llamada dato 1, y declaro una variable de tipo doble llamada dato 2 y le asigno un valor 4. ¿Qué pasaría si yo intento asignar la variable dato 2 en la variable de tipo entero? No sé si... A ver, escogemos a Emanuel, si nos pueda comentar qué cree que podría pasar de esta manera en este pequeño ejercicio.
¿A qué te refieres con sigue de un solo color, Fred? Es que, ¿me oyen? ¿Mande? ¿Me oyen? Sí. Es que al iniciar aquí la librería del include stdio.h, ya al escribir, por ejemplo, el int, el área, int base, int altura, no se me ponen del mismo color que lo tienes en la pantalla. Sigue de un Ok. color negro. Sí, ok, correcto. Guardarías el proyecto. Igual fue con los momentos en el que se fue el internet. Tú procedes a guardar el proyecto y en el momento lo guardas con el nombre aria.c y al momento de guardarlo se va a poner de ese color. Bueno, sí, gracias. Sí, igual fue en los momentos que se fue el internet, disculpa. Y continuamos con el ejercicio. Cualquier duda, te escuchamos en el chat. No sé, Manuel, o qué solución, o qué crees que pasaría al nosotros intentar hacer esto. ¿Crees que funcionaría? ¿Crees que fallaría? ¿Y por qué? ¿Puedes activar tu micrófono y comentarnos? Manuel, ¿sí nos escuchas? O bueno, pasemos con Demian. ¿Qué crees que sucedería en este caso? Alexander, no sé si tú tengas alguna idea de qué podría pasar con este caso. Alexander, ¿alguna idea? Fred, ¿alguna idea? ¿O alguien que quiera comentar algo sobre qué cree que pasaría en este caso? Primero no lo correría porque le faltan los puntos y coma. Sí, es correcto. Faltaría los puntos y coma. Dando ese caso de que faltan los puntos y coma, ¿qué sucedería? ¿Nadie tiene alguna idea? Pues tal vez lo dejaría así como está o no imprimiría nada, quizás. Sí. En esta parte es muy importante recordar un poco de lo que vimos acá y del espacio en memoria que ocupa cada uno. Entonces, regresemos un poquito y veamos nada más el tipo entero y el del tipo doble. Habíamos dicho que el tipo entero nos permite almacenar, nos reserva 4 bytes en memoria y el tipo doble nos reserva 8. Esto quiere indicar que un tipo doble pesa 8 bytes en memoria y un tipo entero pesa 4 bytes en memoria. Entonces, regresando a este problema y nosotros definimos un entero, un int y un tipo de dato doble
y luego estamos tratando de igualar el dato 1 con el dato 2, ¿qué creen que pueda suceder? ¿Creen que funcione? A ver, primero vamos por pasos. ¿Creen que llegue a funcionar? ¿Llegue a fallar? No sé si puedan escribir y ya de ahí vamos descubriendo poco a poco entre todos qué va a pasar. Ok, Emanuel dice que habría una incompatibilidad por el tipo de datos. ¿Qué opinan los demás? ¿Están de acuerdo con eso? Bien, alguien ahí. Es correcto, Manuel. Ahí alguien nos comentó, Demian, que dice que tal vez falle por la diferencia de espacio. Es correcto. Este es el problema que va a pasar. Nosotros, cuando nosotros declaramos un tipo de dato int, reservamos 4 espacios en memoria. Imaginemos esto como cada espacio. Entonces, cuando nosotros declaramos una variable de tipo doble, buscamos, o más bien reservamos 8 espacios en memoria. Entonces, nosotros en el momento de tratar de meter el tipo doble en el tipo entero, estamos tratando de meter 8 espacios en 4 espacios. Esta es como la manera gráfica de ver qué problema sucedería, es de que nosotros tratamos de incluir todo esto aquí arriba y no tiene el suficiente espacio en memoria para poder procesar el tipo de dato ni almacenar el dato, aunque en nuestro dato hayamos puesto un entero. Entonces, todo esto es muy importante saberlo porque vas comprendiendo cómo funciona por atrás ciertas cosas o y entiendes un poco más del funcionamiento del lenguaje, y cuando te sucede un error puedes ir viendo qué cosas podrían ser. El espacio en memoria es un error común luego en ciertos problemas de que desbordan la memoria, se salen del tamaño permitido que tenían en otros tipos de datos. Entonces, esto es como algo que deben de tener mucho en cuenta, de que cada tipo de dato debe de ir con el correspondiente, y en el caso, como lo mencionaba Emanuel, hay algo que se llama casteo, en el cual tú indicas que un tipo doble lo vas a castear a un tipo entero, y de esta manera ya va a poder ser posible almacenar. En este caso, digamos que fuera 4.5, tú al momento de castearlo en el entero tú no vas a guardar el 4.5, se quedaría únicamente la parte entera. Entonces, si tú guardas esto, entonces este casteo debes tener eso en cuenta para que no creas que puedes pasar tal cual el dato, aún siendo de un doble a un entero. Lo que nos permite es poder hacer la conversión y este espacio de memoria para que lo puedas almacenar. No sé si de esto tengan alguna duda y podamos continuar para terminar por lo menos este problema en los 10 minutos que nos queda. ¿Alguna duda? No. Bien, de acuerdo. Una vez comentado esto, vamos a seguir con la creación de nuestro problema, en el cual ya vimos que definimos 3 variables: área, base y altura. Entonces, tal cual aquí tenemos lo que es el primer paso, que sería, tenemos una sentencia que se llama printf. El printf nos permite imprimir algo a pantalla para que el usuario lo vea. En este caso le diríamos, escribe la base del triángulo. Esta parte lo que haría es escribir en pantalla
el siguiente texto. Y de ahí tenemos otra sentencia llamada scanf. Scanf lo que nos permite es leer un tipo de dato de consola. En este caso, necesitamos especificar el tipo de dato que vamos a leer, que en este caso sería un entero. Cada tipo de dato se lee con un código diferente, digámoslo así. En este caso es el por ciento más más el indicador. Por ciento D nos permite leer un tipo entero. Por ciento F nos permite leer un tipo flotante. Y así correspondientemente. Todas estas cosas se las dejaremos anotadas en el temario y les daremos una tabla general de todo esto para que lo podamos ir repasando en clases posteriores y también ustedes en su casa y ir practicando y jugando un poco con todo esto. Entonces, en este caso vamos a leer un tipo entero y nosotros para poder decir que este tipo de datos se va a guardar en tal variable necesitamos usar el ampersand y después el nombre de la variable. Con esto estaríamos guardando el dato que escriban desde consola en en la variable base. También aquí tenemos el diagonal invertida n, que en los textos nos permite hacer un salto de línea. Esto quiere decir de que va a escribir el texto y va a saltar a una línea. Y para poder seguir para darle como formato a las cosas. De ahí volveríamos a volver a imprimir que escriba la altura del triángulo. Y de igual manera, disculpen,
tal? ¿Me pueden escuchar? Sí. Gracias. Les vuelvo a compartir la pantalla y disculpen que mi internet esté tan intermitente. Ok. ¿Hasta aquí habían escuchado todo lo que había dicho o se me perdió la conexión antes? No, ya podrían ver mi pantalla. Y en este caso ya habíamos... Va. Entonces, hasta aquí ya habíamos pedido y mencionado que para qué sirve el comando printf y el comando scanf. Y ya tenemos la lectura de nuestras variables base y altura. Entonces, a continuación, lo que deberíamos hacer es el siguiente paso, que sería calcular nuestra área. El área sería igual a la base por altura sobre 2. Y de esta manera, área obtiene ese valor. Llegando a este punto, y mencionado lo anterior de la práctica de tipos de datos que vimos hace rato, ¿creen que funcionaría? ¿Área podría obtener el valor que estamos realizando en la operación o podría llegar a fallar en algún caso? Es un problema similar al anterior, entonces no sé qué puedan comentar. Cualquiera, quien guste. Pues sí funcionaría, nada más que reduciría los datos. ¿Sí? ¿Qué pasaría en el caso de que base sea 1, altura sea 3 y lo divida entre de 2? Que sería 1. Es correcto. ¿Y esto estaría bien o estaría mal? Que nuestro resultado de nuestra área sea 1. Entonces, tienen razón, esto estaría mal. ¿Qué deberíamos o qué cambio creen que podríamos hacer ¿Me para escuchan? Bien por double. ir por doble? ¿O O- ¿Me escuchan? Sí, claro. ¿Podríamos utilizar un tipo de data float? Sí. En este caso, double y float nos sirven, pero debido al espacio de memoria que ocupan, para este problema sería mucho mejor ocupar un float para ocupar lo menos posible de memoria. Entonces, simplemente cambiaríamos nuestro tipo de dato de altura, digo de área, por float. Y así nuestra área, al calcular un caso en el que la base sea 1, la altura sea 3 y se divide entre 2, sí podría obtener el valor de 1.5. Entonces, así ya el resultado, sí, el float utiliza menos memoria que un doble. Esa sería en este caso la condición por la cual nos decantamos por usar float. Entonces, así ya tendríamos el resultado en tipo con su punto decimal. Y ya no nos restaría imprimirlo. En este caso, volvemos a utilizar printf. Va a ser el área del triángulo es, y volvemos a usar el identificador que vimos hace rato. Damos un salto en línea. Y ponemos la variable, en este caso sin el ampersand, para imprimir. Solamente ocupamos el ampersand para asignarlo en un scanf. Entonces imprimimos el área. Y la ejecución de nuestro problema. Entonces, me adelanté. Aquí en la parte, les voy a cambiar un poco la pantalla para que vean otra, o no, déjenme ver. No se ve. Les voy a compartir otra pantallita. Entonces, les
comparto la pantalla. Como pueden ver, regresamos aquí a la parte de CodeBlocks y al tener nuestro problema así, no sé si ya todos lo tengan de esta manera, en la parte superior hay un engranito con un play, que dice construir y correr. Entonces, esto lo que nos permite es realizar la compilación de nuestro programa y ejecutarlo. En este caso le damos clic acá y nos va a abrir una pantallita en el cual nos va a decir, escribe el área del triángulo, escribe la base del triángulo. Escribimos 1 y picamos Enter. Y dice, escribe la altura del triángulo. Escribimos 3 y picamos Enter. Y dice, el área del triángulo es 1. ¿Qué pasó aquí y qué hicimos mal? Que de todos modos, aún poniendo que nuestro tipo de datos sea float, nos imprimió 1. ¿Alguien tiene alguna idea? Hasta aquí ¿me escucharon? ¿Alguien tiene una idea de por qué en la ejecución, aún asignándolo como tipo flotante, al imprimirnos nos imprimió un 1 y no el 1.5 que sería el resultado correcto? ¿No? ¿Nadie? ¿Alguien que quiera comentar? ¿Qué tal? De vuelta. Les compartí mi pantalla y regresamos a la parte del código y les comentaba si podían ver. En este caso vimos que lo corrimos e ingresamos valores de 1, 3 y nos imprimía que el área del triángulo es 1. Sin embargo, nuestra área ya la habíamos declarado como tipo flotante. Entonces, ¿sabe alguien por qué sucede este error? Y en este caso, la pista sería que el error que está sucediendo
el sucede momento en de... esta línea. Ajá, en el porcentaje D sería porcentaje F. Exacto. Aunque nosotros hayamos declarado nuestra variable como tipo flotante, si a la hora de imprimirlo lo ponemos con el identificador incorrecto, va a cambiar el tipo de dato. Entonces, si nosotros volvemos a correr el programa y imprimimos esto, nos va a dar error. En este caso... Igual se podría acortar los decimales después de punto F, punto 2, para que se acorte los decimales y los deje a 2. Sería otra parte. Sería el momento de imprimir. ¿Dónde? Sería el momento de imprimir, por ejemplo, porcentaje F, punto 2, nada más para que imprima 2 decimales. Pero de todos modos nos está haciendo... Está bien. Entonces, aquí, de la anterior manera, a la hora de realizar esta operación teniendo los tipos de datos enteros, debimos haber realizado un casteo al tipo de dato que queremos obtener para que así se muestre la información de la manera correcta. Otra de las soluciones es declarar nuestras variables de tipo flotante y así poder desde un inicio tener el tipo de dato y a la hora de correr nuestro problema ya nos dé el resultado correcto. Entonces, no sé si hasta aquí tengan alguna duda de cómo, de este pequeño problema y para los siguientes poder seguir haciendo ejercicios. ¿La duda? ¿Algún comentario? Si no, pues sería todo por la clase de hoy y todo este contenido se les va a subir a YouTube y se les va a dejar tutoriales en nuestro temario. Ok, por ciento F nos permite leer un tipo de dato flotante o imprimirlo, y por ciento D nos permite leer un tipo de dato entero o imprimirlo. Cada tipo de dato tiene su identificador específico. No sé si con eso resuelvo tu duda. Ok, correcto. Como ninguno más tiene duda, en el transcurso de mañana les haré llegar la tarea para la siguiente clase. De igual manera tienen hasta antes de la clase para entregarlo. Y en este caso sería a mí vía Slack.
para que se la revise y la siguiente clase continuarían con mi compañero Daniel nuevamente. Entonces sería todo por el día de hoy y cualquier duda estamos en contacto. Perfecto, nos vemos y hasta luego.